Bien, hermanos, vamos a ir al pasaje ahí en Efesios capítulo 6 y vamos a estar viendo este pasaje tan conocido, tan conocido. Estoy seguro que en medio de la congregación habrá personas que conozcan este pasaje de memoria. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Uno de los momentos más sorprendentes para nuestra familia fue saber cuando Fernanda venía a este mundo. Nosotros habíamos atravesado en medio de la pandemia una situación difícil con mi esposa de enfermedad. Habíamos estado yendo prácticamente cada mes con el doctor y gracias a Dios nos habríamos librado de una noticia como el cáncer. Pero en medio de esa enfermedad llegamos a una casi última revisión y el doctor nos preguntó que cómo íbamos con la búsqueda de bebé. Y le dijimos, pues hemos querido, pero pues la verdad han pasado 5 años de ese hemos querido. Y recuerdo con mucha emoción llegar a ese ultrasonido y darnos cuenta de que ahí estaba Fernanda. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa misma emoción. Encontrarse con que ahí está. Dios ha concedido por fin un bebé. Y sin duda la llegada de un hijo es un evento sin precedentes en nuestras vidas. Sabemos que aquí mismo hay familias que están orando por ello. Pero esta mañana quisiéramos recordar, hermanos, que hay algo más glorioso y más grande que ha sucedido en nuestras vidas, y es la llegada del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Hermanos, queremos recordar y celebrar esa llegada a medida que avanzamos en el texto. La frase que encontramos tanto en versículo 1 como en versículo 4, tanto en hijos como en padres, es obedeced en el Señor, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y estas frases no pueden pasar desapercibidas de lo que encontramos en estos mandatos. La frase en Cristo, en Él y todas sus variaciones nos remarcan la redención lograda por el sacrificio de Cristo en la cruz y la nueva posición que tenemos gracias a Él delante del Padre. En este pasaje, Pablo nos ha venido diciendo desde capítulo 4 que debemos de andar de cierta manera. Pero note cómo nos lo dijo en capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta no es la primera ocasión que encontramos a hijos. También en capítulo 5, versículo 8 nos dice, andad como hijos de luz. Queridos hermanos, lo que vamos a ver esta mañana con hijos y padres en el Señor solo debe de ser una muestra de lo que ya está sucediendo con nosotros al ser hijos de Dios. De hecho, la sección que estamos viendo de capítulo 5, versículo 21 al 6:9, es una sección que está ligada por la frase en versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto era una aplicación de lo que decía el pasaje en versículo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo se ve esa llenura del Espíritu? Bueno, se ve, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Se ve cantando
y alabando al Señor en vuestros corazones. Se ve dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es relativamente fácil el domingo por la mañana. Es relativamente fácil mostrarnos como llenos del Espíritu cuando estamos cantando estos preciosos himnos, cuando estamos leyendo la palabra juntos, cuando estamos saludándonos aquí en medio de la bienvenida. Pero lo realmente notable es ver la llenura del Espíritu con las casadas y los maridos, con los hijos y con los padres, y con los siervos y los amos durante toda la semana. Eso es verdaderamente el andar. ¿De qué manera podemos decir que hemos andado esta semana como hijos y padres en el Señor? La relación que veremos aquí no va desconectada de esa sumisión que procede del Espíritu y de nuestra unión con Cristo. Se les demanda a los hijos que obedezcan, pero que obedezcan en el Señor. Y se demanda de los padres que críen en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros, hermanos, que estamos en el Señor, nos distanciamos de esa realidad espiritual de nuestra vida práctica, podríamos ser como cualquier hijo o cualquier padre de esta comunidad. Podríamos ser igual a nuestros vecinos, podríamos ser igual a nuestros compañeros de trabajo, podríamos ser igual a nuestras otras amistades que no están en el Señor. Y entonces, ¿qué diferencia hay? Es por eso que esta mañana queremos ver esta relación a la luz de este pasaje. Y es por eso que debemos entender que si nos vamos a someter unos a otros, es porque del Señor somos. Queridos hermanos, nos sometemos unos a otros porque del Señor somos. Hemos visto esto en la relación de casadas y maridos. Y ahora la vamos a ver en la relación de hijos y padres. Para la próxima semana ver cómo se da eso en siervos y amos. Así que esta mañana queremos responder a la pregunta: ¿cómo se ve la sumisión en la familia cristiana que tiene hijos? Porque ya hablamos de la familia, ya hablamos de las casadas y los maridos en una ocasión anterior. Esa ya es una familia. Pero entonces, ¿cómo lo vemos en una familia cristiana que tiene hijos? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Hay una gran mayoría. Entonces, no queremos, hermanos, que el resto de la congregación diga: bueno, aquí yo me desconecto. Porque si algo tiene este pasaje es que comienza con los hijos. Y aquí todos somos hijos. Entonces, no se me desconecte mientras llegamos a versículo 4. Pero vamos a ver que cuando llegamos a versículo 4 tampoco se debe desconectar. Entonces, ¿cómo se ve la sumisión en la familia cristiana que tiene hijos? En primer lugar, queremos decir que somos hijos sumisos porque del Señor somos. Somos hijos sumisos porque del Señor somos. Queridos hermanos, los no creyentes, los no cristianos también tienen hijos. Y los no creyentes también quieren que les obedezcan. ¿Se ha dado cuenta de eso? Gran novedad esta mañana. Si bien no todos son padres aquí, todos somos hijos. Tristemente, muchos entienden y aplican este pasaje a la luz de su propia experiencia. O como dice el dicho, cada quien cuenta como le va en la feria. Es que, hermano, usted no sabe cómo es mi papá. Sí, tal vez no sé. Porque el domingo en la mañana yo lo veo con una gran sonrisa, con un Dios te bendiga, a mí hasta me apapacha. Pero tal vez tú no estás viendo eso de lunes a domingo.
Y tristemente, hermanos, muchos de nuestros hijos podrían caer en cuenta en este pasaje simplemente pensando, es que mi papá no se merece mi obediencia. Es que mi mamá no se merece mi honra. Hermanos, llegamos a un pasaje que simplemente dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No nos lleva a la mera obediencia de acciones. Cuando llegamos al pasaje de capítulo 6, tenemos que recordar todo lo que hemos visto en Efesios. Y tenemos que recordar que entonces Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo. ¿Para qué? Para mostrar su multiforme sabiduría a principados y potestades, para que Él se lleve toda la gloria. Aún la oración de Pablo es que nosotros podamos conocer la magnitud de su amor, que lo llena todo. Así que, amigo, señorita, que esta mañana estás lidiando con un contexto familiar en el que tú dirías, ¿sabes qué? Yo no creo que sea justo obedecer a mis papás. Déjame recordarte que tenemos un Dios que ha reunido todo como para darte plenitud en Él, no en la relación con tus padres. Estos mandatos deben ser vistos desde esta perspectiva. Y es por eso que el primer mandato que encontramos aquí es hijos que obedecen a sus padres. Hijos que obedecen a sus padres. Si preguntáramos cuántos papás luchan con que sus hijos les obedezcan, tal vez tendríamos la misma cantidad de manos que se levantaron hace rato. Porque la verdad es que no es tarea fácil. Usted va a la lavadora, le pica los botones, le gira las perillas y la lavadora, ¿sabe qué hace? Lo que usted quiera. O sea, si usted le dice a la secadora, vas a secar por 30 minutos, normalmente la secadora va a secar por 30 minutos. ¿Por qué no sucede lo mismo cuando yo le doy una instrucción a mis hijos? ¿Por qué no pasa lo mismo cuando yo le digo, no prendas la televisión? O cuando usted le dice, espérame tantito, ahorita te digo. Y pareciera que le dice, dime más, dime más. Pero sabe, una cosa que tuve que reflexionar mientras estudiaba este pasaje es que seguramente esta carta no fue leída solo a los padres. ¿Cuántos niños no escucharon esta misma carta al momento de ser leída por primera vez? Y esto deja gran responsabilidad sobre nosotros los predicadores, porque creo que muchas veces no estamos pensando en los niños cuando estamos predicando. Y esta mañana trataré de proponerme que todos aquí nos sintamos aludidos, porque todos aquí somos hijos o hijas. Pero también nos debe recordar, en un momento como este, en que los niños no están, en que aun si están en esa clase, hermanos, la responsabilidad sigue siendo nuestra. El texto llama a la obediencia. La palabra literalmente de obedecer es poner tu oído bajo la enseñanza de alguien más. Para los judíos en el Antiguo Testamento, escuchar significaba obedecer. De manera que si tú no obedecías, tú tampoco escuchaste. Hoy en día nosotros decimos, le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Sabe qué? Eso no es escuchar, eso no es obediencia. Si alguien presta atención a tus palabras, las sigue. Pero ¿sabe cuál es la única razón que nos dice este texto para la obediencia?
obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Vean que esto no nos deja una condición de la obediencia en los padres, sino en Dios y su justicia. Lo justo delante de Dios es que los hijos obedezcan. Pero hermanos, ¿cuántos de nuestros hijos están en el Señor? O sea, ¿cuántos de nuestros hijos pueden en el Señor obedecernos? Y hermanos, entonces tenemos una gran responsabilidad. Porque ¿cuál de nuestros hijos podrá seguir nuestras palabras cuando no está en el Señor? Queridos padres de familia, necesitamos orar por la salvación de nuestros hijos. Necesitamos no solo orar, sino compartirles continuamente la palabra del Señor y su necesidad de Cristo. Este justo, noten que no solo implica a los hijos, implica a los padres. Y es que a medida que avancemos vamos a notar que esto es una relación no simplemente en que aquí están las responsabilidades del hijo y aquí están las responsabilidades del padre. No, aquí estamos los dos conectados. Mi hijo no va a dejar de ser mi hijo nunca. Y yo no voy a dejar de ser nunca su padre. Y esa relación nos debe conectar no solo entre nosotros, sino ahora en el Señor. Si su hijo se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, eso no lo convierte en su hermano. Y eso le da una dimensión diferente a esta relación. En el pasaje paralelo de Colosenses, capítulo 3, versículo 20, dice el mismo apóstol Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ay, pero lo que papá está pidiendo no tiene ningún sentido. Espérate, aquí el Señor no te está diciendo que te preguntes o que califiques o que juzgues lo que se te está pidiendo. Simplemente dice: obedece en todo, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Queridos hermanos, Dios ha designado una autoridad en los padres. Y a lo largo de este pasaje vamos a ver 3 designaciones con respecto a ellos. Y aquí está la primera. Cuando dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, esta palabra padres se podría traducir como progenitores. Es el sentido de padres en un sentido general, es papá y mamá. Dios les ha dado la autoridad en la familia a los padres sobre los hijos para que sus hijos se sometan en obediencia voluntaria a ellos en todas las cosas, porque como dice Colosenses, esto agrada ¿a quién? Al Señor. Queridos hermanos, Dios nos libre de simplemente buscar la obediencia de nuestros hijos porque eso nos agrada a nosotros. No se trata solo de autocomplacencia. No se trata de, es que mi papá a mí me pedía que yo hiciera tal, tal y tal y tal. Y ahora, por fin tengo mi mini esclavo para mí solito. No, queridos hermanos. Es para agradar al Señor. No podemos esperar, hermanos, que nuestros hijos nos obedezcan en forma automática o natural. Aun si usted tiene un bebé de meses, usted ya descubrió en carne propia lo que se llama berrinche. Y cuán fácil es para nosotros, a diferencia tal vez de nuestros padres o de nuestros abuelos, querer corregir. Ay, no, déjalo ahí, ya. Ahorita se tranquiliza. Dale la paleta, dale la galleta.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, como padres cristianos, seguimos justificando a nuestros hijos y simplemente diciendo, es que tiene sueño, es que tiene hambre? No, hermanos, es que es un pecador, un pecadorcito, pero pecador. Y él necesita de Cristo. Hermanos, esto no es tarea sencilla. Y aquí quisiera hablarle a padres con hijos dóciles. Queridos hermanos, cuánta envidia pudieran generar algunos padres que le dicen a sus hijos, siéntate, y el hijo se sienta. Gloria al Señor, yo quisiera eso. Pero hermanos, no se vayan con la finta. Esos niños no solo necesitan sentarse o callarse o obedecer, ellos necesitan obedecer en el Señor. Esos niños necesitan de Cristo. Tal vez tú no estás batallando con tus adolescentes y eso pudiera llenarte de orgullo y de satisfacción porque, mira, mis hijos no son rebeldes como los de aquel hermano. Pero queridos hermanos, asegurémonos, roguemos al Señor y esforcémonos por mostrarles a Cristo a nuestros hijos. Pero padres con hijos de voluntad fuerte, como los titula el doctor Dobson. Queridos hermanos, es difícil batallar con un hijo que se te pone firme, que dice no quiero y no quiero, que como dice la ilustración de Mafalda, me siento pero por dentro estoy parado. Hermanos, no dejen de orar. Que Dios nos ayude a ser persistentes cuando esos niños sí son firmes, pero están pequeñitos. Que el Señor nos ayude a ser consistentes. Y aquí, hermanos, tenemos un punto de autoridad que nosotros mismos debemos de preguntarnos. Hermanos, ¿cómo esperas que respeten tu autoridad? ¿Cómo esperas que te obedezcan cuando tus hijos escuchan que hablas mal de tu jefe? ¿Cómo esperas que ellos vean la autoridad cuando ven que no respetas las leyes de tránsito? ¿Cómo esperas que ellos entiendan la autoridad cuando escuchan en casa las críticas al pastor o a la iglesia? Hermanos, la autoridad que Dios te ha designado no va desligada de otras autoridades. Y cuando nosotros no enseñamos bien esto, nos estamos poniendo la soga al cuello. Porque tal vez es ahí donde han aprendido a criticar lo que tú les dices y por qué les dices. Ahora, ¿este mandato para quién es? Para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor. Y queridos hijos, eso significa que aun si tu papá o tu mamá no fueran el mejor ejemplo de piedad, tu responsabilidad es obedecer. Obedecer, porque ¿quién lo dijo? El Señor. El departamento de quejas está allá. De verdad, queridos hijos, ¿de qué manera estás orando por tu papá, por tu mamá, cuando te encuentras con una incongruencia total entre lo que te piden y lo que ves? Hermanos, batallamos mucho con estos mandatos. Porque por naturaleza queremos saber las razones, queremos que nos den la justificación de por qué tenemos que obedecer. Y aquí la única justificación es porque es justo, porque Dios lo dijo, porque así Dios lo quiere. Y querido joven o señorita, tu responsabilidad ante Dios es obedecer a tus padres. ¿Te acuerdas que hablamos de la alabanza de la gloria de Dios en capítulo 1? En tu vida, ¿sabes cómo se va a ver esa alabanza de la gloria de Dios? Obedeciendo a tus padres.
Y si tú te ves tentado a juzgarlos, déjame decirte que ya hay alguien que los va a juzgar y no eres tú. Debemos recordar que esta obediencia no es natural. Otra vez, ¿qué nos dice versículo 18? Sed llenos del Espíritu. Y queridos hermanos, entonces podemos encontrar niños, niñas, jóvenes, adolescentes, llenos del Espíritu, obedeciendo a sus papás. Ese es el andar sabiamente, aun si tienes 14 años, que te llenes del Espíritu, que te llenes de la palabra, de tal manera que tú ves a tus padres y escuchas a tus padres y los obedeces. Sin embargo, hermanos, aquí hay familias sin hijos. Algunos con gran dolor porque esa espera se ha hecho larga. Pero ¿te acuerdas que en las últimas semanas se han presentado niños aquí? Hermanos, en medio de la iglesia y de esta comunidad, nosotros tenemos una responsabilidad. Por favor, si te encargo a mis hijos, no les digas, no obedezcas a tu papá, está loco. No. ¿De qué manera nosotros como iglesia estamos ayudando para que esos pequeñitos, que tú dices, ay, no se sienta? Qué mal. No. ¿Cómo ayudas tú? ¿Cómo ayudas tú y yo para que nosotros como iglesia crezcamos hasta la estatura de Cristo? Hermanos, mis hijos necesitan de esta iglesia, aun si no son salvos. Y tus hijos también. Pero también quiero hablar a hijos que vienen aquí, tal vez ya grandes, universitarios, trabajadores, que no tienen padres creyentes. Hijo, tú sí estás en el Señor. Y el hecho de que tus padres no lo conozcan, te da una oportunidad a ti de ser de testimonio de que estamos en el Señor. De que mi obediencia al Señor va por encima, pero mi obediencia a ellos es un reflejo de la gloria de Dios para ellos. Jóvenes que llegan solos a esta iglesia, no dejen de orar por sus padres, pero tampoco dejen de testificar con sus vidas que ustedes están en el Señor. No obstante, el texto no demanda solo obediencia, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 2? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el inciso B queremos ver hijos que honran a sus padres. Hijos que honran a sus padres. Pablo está haciendo una alusión directa al quinto mandamiento, el cual lo encontramos en Éxodo 20:12. Este texto dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Noten que no hay mucha diferencia entre lo que encontramos en Efesios y lo que encontramos en Éxodo. De hecho, hay evidencia temprana de que la iglesia enseñaba los 10 mandamientos dentro de la iglesia y seguramente con los niños. Este mandamiento era conocido dentro del contexto eclesiástico. Pero noten el texto, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver 3 designaciones de padres? En el primer versículo vimos la palabra padres y se refería en general, papá y mamá. Aquí vemos la segunda designación y esta segunda designación dice padre y madre. ¿Y qué significa? Padre y madre, ambos. Esto tal vez no se vea tan importante ahora, pero se va a ver después. Pero, queridos,
Amigos, la honra es tanto para padres como para madres. Aquí hay hijos que no obedecen hasta que dicen, le voy a decir a tu papá. ¿Hay de esos aquí? No, ninguno levanta la mano, ¿verdad? Qué peligroso es eso, hermanos. Y quiero entender a algunas mamás porque parece que hay hijos que no quieren obedecer más que solo a su papá. Jóvenes, señoritas, niños, esto no es correcto. La Biblia nos demanda honra para papá y mamá. Pero querida hermana, por favor, no caigas en la trampa. La honra también es para ti. Y si tú usas al papá solo como amenaza, ¿crees que tus hijos le van a dar honra a tu papá, a tu esposo? Hermanos, la honra refiere ese grado de honor, de respeto que tenemos para con aquellos que están para los que estamos bajo su autoridad. Ahora, Pablo nos está diciendo que es el primer mandamiento con promesa. Una promesa que Pablo cita señalando aún la bendición que venía en la ley. Y aquí nos podría surgir una pregunta. Entonces, ¿la cantidad de mis días es directamente proporcional a la honra que le doy a mis padres? O sea, si usted tiene 90 años, usted fue un hijo buenísimo. ¿Eso significa? No. De hecho, tenemos que considerar algunas cosas que los judíos tenían en el contexto de esa ley. ¿Por qué nos dice para que tus días se alarguen en la tierra? Bueno, porque en Éxodo 21 había 2 versículos que decían así: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Y el otro, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Cuántos hijos, según la ley judía, en nuestra colonia ya se hubieran muerto, hermanos? Porque ¿cuántos gritos no llegamos a alcanzar a escuchar? Tú no me mandas, es mi vida. Hermanos, según la ley judía, el papá decía, sí, es tu vida, hijito, vamos a llevarte, me maldijo. ¿Quién tenía que echar la piedra? El papá. Hermanos, ¿de qué manera nosotros estamos enseñando honra a nuestros hijos? Y aquí, otra vez, el mandato es ¿para quién? Para los hijos. Pero los papás, ¿cómo estamos enseñando a que nos honren? Cuán fácil es en nuestra sociedad actual. Y nosotros como maestros muchas veces ver a hijos que tratan como trapo a sus papás. Que les dicen y hacen y deshacen. Pero vean lo que dice Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Vean el peso de lo que significaba ser padre o madre. Hermanos, nosotros como creyentes debemos devolver ese honor a la paternidad. Por eso dice, tus días se alargarán. Porque literalmente si tú no honras, tus días se acortarán. Pero también encontramos la sabiduría en los proverbios. Ustedes conocen proverbios como el proverbio 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, los proverbios nos enseñan que los dos están implicados. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Pero me llama mucho la atención Proverbios 30:17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila.
Noten el proverbio. Aquí ya no es el pueblo apedreando al hijo. Es, tu pecado traerá consecuencia. Y es un asunto de sabiduría. Hermanos, la honra que vemos aquí no debe ser algo abstracto. Si a ti te preguntan, oye, ¿tú honras a tus papás? Y aquí ya no estamos hablando solo de jovencitos. Queridos hermanos, mayores, grandes, ustedes honran a sus padres. El respeto, el darle su lugar a nuestros padres en nuestra vida, aun si ya somos mayores, independientes o casados, no elimina que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y queridos hermanos, en esto todos tenemos un área de oportunidad. En Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13, Jesús mismo señala en contra a los fariseos que enseñaban que los hijos podían decir, lo que yo te iba a dar, papá, se lo estoy dando al Señor. Y Jesús condena eso. En 1 de Timoteo 5:4 nos dice el apóstol Pablo que no se tome en cuenta en la lista de viudas que va a apoyar la iglesia a viudas que tengan hijos o nietos creyentes. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de esas viudas. De manera tal que aún Pablo dice a Timoteo que el creyente que no hace eso es peor que un incrédulo. Hermanos, la honra no es algo abstracto y aquí necesitamos aplicarlo en esa honra para padres en vejez. Queridos hermanos, no nos olvidemos de nuestros padres. Podemos llegar a ser peores que un incrédulo. Vivimos en una sociedad en que los padres llegan a abuelos y a bisabuelos y nunca descansan. Porque ahora los abuelos están criando a los nietos. Y porque ahora los hijos no son los que dan al papá, los papás siguen manteniendo al hijo. Mis hermanos, eso no es honroso, eso no le agrada al Señor. Y entendemos que hay necesidades, entendemos que estamos en tiempos difíciles, pero querido hermano, recuerda que tus padres les debes honra. Pero también aquí quisiera aplicarlo a hijos que tienen a sus padres lejos. Hermanos, la honra no se mide en si me ven o no me ven. Mi papá, siendo de Chiapas, mi abuelo lo iba a visitar cada mes cuando lo llevó a Puebla a estudiar. Y una de las cosas que me decía mi papá al yo venir a Monterrey es, cuando yo no era cristiano, una de las preguntas que me hacía en mi mente es, ¿qué pensaría mi papá respecto a lo que estoy haciendo? Ese nivel de conciencia existe en los incrédulos, hermanos. Pero para nosotros no es ¿qué haría papá? ¿Qué diría papá? Es ¿qué dice el Señor? Y cuando nosotros seguimos las ordenanzas del Señor, nosotros damos honra a nuestros padres. Queridos jóvenes que han tenido que emigrar, o hermanos que hace mucho tiempo que dejaron su tierra natal, hermanos, nosotros todavía debemos honrar a nuestros padres. Llámalos. Y aquí siento que me estoy mordiendo la lengua. Porque vivimos tan ocupados, tan llenos de actividades. Y a veces somos necios en simplemente agarrar y levantar el teléfono un momento. Pero vamos al versículo 4. Ahora vamos con los padres. Y yo no sé si algunos padres dicen, híjole, ¿y todavía no habíamos comenzado con los padres? Vamos con los padres. Queridos hermanos, nosotros nos sometemos unos a otros porque del Señor somos.
Y eso aplica también a la paternidad. Somos padres sumisos porque del Señor somos. Ahora, tal vez a alguno le sorprenda esto. ¿Padres sumisos? Eso no suena bien. Si la autoridad se dejó en los padres y ahora me hablas de sumisión, ¿cómo cuadra esto? Y es que el temor del Señor es lo que guía esta relación. Recordemos lo que dice versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Queridos hermanos, si nosotros somos autoridad para nuestros hijos, no es porque somos superiores a ellos, sino somos aquellos que daremos cuenta de nuestros hijos. Tal vez para nosotros que tenemos hijos pequeños, pudiera resultar esto algo que fácilmente se nos pierde en el trajín de los días. Pero ¿se acuerda usted del Salmo 127? Herencias de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Algunos aquí las tienen bien llena. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Hermanos, nuestra relación con nuestros padres muchas veces nubla lo que nosotros entendemos de nuestro Padre Celestial. Decimos, Dios es un Padre. Pero sabe, Pablo está diciendo esto a una sociedad terrible. La ley romana establecía una ley que se llamaba patria potestas, donde un hombre tenía poder sobre la vida y la muerte, no solo de sus esclavos, sino de todos los que vivían bajo su techo. Los romanos eran libres de expulsar a cualquiera de sus hijos, venderlo como esclavo y hasta matarlo sin tener que rendir cuentas a nadie. Un hijo recién nacido era colocado a los pies de su padre para determinar su suerte. Imagínense la escena. Está el papá, nació el niño y en vez de que nosotros agarremos y lo abracemos así, lo dejaban a los pies del papá. Si el papá lo recogía, es que lo estaba aceptando como hijo. Pero el papá tenía todo el derecho legal de agarrar y darse la media vuelta. Se le desechaba de una manera muy similar a como sucede hoy en día con bebés abortados. Hermanos, a esa sociedad Pablo les está diciendo: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Espérate, pero si yo soy el papá, yo tengo todo el derecho de decir si lo agarro o no lo agarro. No, espérate. ¿Quién te dio ese hijo? ¿Quién te lo dio? Dios. Hermanos, era tan normal para el Imperio Romano que los niños fueran recibidos en casa acorde al criterio del padre, que era fácil encontrar niños en la calle. Cosa que aún hoy sigue existiendo. En nuestro contexto también se ve el aborto, el abandono, la no responsabilización de hijos no deseados. Vemos casas hogares, vemos orfanatos y debemos recordar que el Señor tiene que transformar nuestro entendimiento de la paternidad. Y si hay una carta que nos demuestra al Padre, es Efesios. En capítulo 1, Pablo oró para que el Padre nos dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que veamos la supereminente grandeza de su poder. Y en capítulo 3, oró para que entendamos la magnitud de su amor.
Y es por eso que Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Somos padres sumisos porque del Señor somos. Y eso implica padres que no provocan a ira a sus hijos. ¿Pero qué es provocar a ira? Esa palabra solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento y la otra se usa en Romanos 10:19 para hablar de cómo Dios provocó al pueblo a celos. En el pasaje paralelo, en Colosenses 3:21, vemos el texto que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esa palabra exasperar también es otra palabra que solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, y también la otra se usa para hablar de que Dios provocó. De manera que provocar a ira significa provocar a ira. Significa, deja de estar molestando a tus hijos. Tengo una tía que no es de la Cruz, que siempre dice que los de la Cruz somos muy molestosos. ¿Verdad, primo? No es cierto. Hermanos, no es cierto que nos gusta molestar a nuestros hijos. No es cierto que ya está ahí enojándose y estamos ahí picando, a ver cuánto aguanta. Hermanos, a veces sentimos que no se las debemos dejar tan fácil y los hacemos enojar. ¿Y eso sabe qué dice la Biblia? No es correcto. No es correcto. Dios nos señala por medio de su palabra que una orden para los padres es no provocarlos a ira. Ahora, ¿quién se aira? ¿El papá o el niño? El hijo. El hijo es el que está enojado. Él pecó. Yo no. No, sí. El provocarlos a ira también es un pecado. Queridos padres, aquí está la tercera designación. En Efesios 6:4, esta palabra padres es padres, varones, masculinos. ¿Sabe quién tiene la responsabilidad de los hijos? El papá, el varón. Y cuán triste es ver que en nuestra sociedad el papá es ausente. Sí trabaja, sí puede proveer para el hogar, o a veces ni eso. Pero queridos hermanos, tenemos una responsabilidad y en un momento más vamos a verla. Pero aquí, en este punto de no provocarlos a ira, queremos decir que no te excuses pensando que los haces fuertes. No te excuses señalando que así aprendiste tú. Es que así me hacía mi papá. Dios nos llama a ser padres. ¿Cuál es el mandato del hijo? Obedecer. Papá, no se la pongas difícil. No los provoques a ira, que sea fácil obedecerte. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, pero no podremos hacerlo si a la par de que les estamos enseñando la Biblia los hacemos enojar. ¿No cree? Y aquí quisiera hablar a hijos que han sufrido por sus padres. Hermanos, si bien es cierto que la ira es un pecado, que el hijo tiene que arrepentirse, muchos hijos no solo tienen ira, tienen rencor. Yo no sé si en esta iglesia, pero he tenido que hablar con hermanos que tienen rencor a sus padres de tal manera que no han hablado con ellos en años.
Y sería fácil para nosotros preguntar en este momento: papás, ¿ustedes quieren hijos que no les hablen? Estoy seguro que cualquiera diría que no. Pero hay hijos que han sufrido tanto en la paternidad de sus padres, aún en el abuso físico de sus padres, que les es difícil pensar que la Biblia les llama a honrar. Hay hijos que han sufrido el abandono de sus padres. Y la Biblia les sigue llamando a honrar. De manera que, padres, por favor, si tú has sido uno de esos, si tú tal vez no conociendo al Señor hiciste sufrir a tus hijos, sabes que los heriste, que los dañaste, es tiempo de pedir perdón, porque ahora estás en el Señor. Queridos hermanos, nunca es tarde para acercarse a sus hijos y decir: me he equivocado. Perdóname por ser un mal ejemplo. Perdóname por dañarte. Y por favor, si vas a hacer eso, no te justifiques. No digas: pero es que yo quería que tú fueras mi mejor hijo. No. De hecho, ¿cuántos padres provocan a ir a sus hijos porque tienen sus favoritos? Queridos hermanos, vemos en el Antiguo Testamento cómo eso no le salió bien ni a Isaac ni a Jacob. Sus familias fueron destruidas, aun cuando conocían al Señor. No pienses que no te va a pasar. También quisiera hablarle a padres que han alejado a sus hijos con ira. Tal vez aquí hay padres de adolescentes cuya relación ha sido difícil porque ya ni el uno ni el otro se soportan. Pero queridos hermanos, si nosotros estamos en el Señor, andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ya no andemos como los otros gentiles. Padres, no pensemos que por la autoridad que Dios nos ha dado, no debemos someternos unos a otros. Y eso nos lleva a la última parte, que es padres que crían a sus hijos. Hermanos, aún el mundo reconoce que padre no es el que tiene hijos, sino quien los cría. Pero aquí no vale cualquier crianza. Nuestra crianza no se sustenta en los novedosos estudios psicológicos o en los distintos artículos que encontramos en internet. Se basa en la disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra disciplina se refiere a entrenamiento. Hermanos, ustedes saben entrenar a sus hijos. Ustedes los entrenaron para dejar el pañal. Los entrenaron para destetarlos, los entrenaron para ir al baño, los entrenaron para amarrarse las agujetas. Pero no son cosas aisladas. Ustedes entrenaron a sus hijos en todo eso para aprender a vivir la vida, aprender a vivirla sin ustedes. Y esto requiere ejemplo. ¿Cuántas veces no se sentó usted a amarrarle los zapatos y también se los tuvo que amarrar usted? Hermanos, este entrenamiento requiere ejemplo, requiere poder verlo. Es un entrenamiento que no solo se tiene que limitar a cosas tan básicas como enséñenle a sus hijos a barrer, a trapear, a lavar los trastes, hermanos. Enséñenles a usar la lavadora. Ya ni siquiera es tallar toda la ropa en el río, es meterla a la lavadora. Entrénenlos. Pero si hay algo para lo que los tenemos que entrenar, es para una vida en Cristo.
Y es por eso que Pablo no solo dice en disciplina, sino en amonestación. Y esta palabra amonestación se refiere a instrucción. De hecho, las dos palabras se refieren a instrucción. Pero esta palabra amonestación se refiere a una instrucción de guía, de consejo, de enseñanza. Ninguno de nuestros hijos va a aprender lo que tiene que aprender solo por estar junto a nosotros. No es ósmosis. Requiere que tú se lo digas. Y eso, hermanos, no es responsabilidad primaria de la iglesia o del pastor. Es tu chamba. Hermanos, papás, es nuestro trabajo modelarles a Cristo a nuestros hijos a la par de que les enseñamos las Escrituras. Hermanos, con vergüenza debemos decir que muchas veces la mamá es la que está cargando con toda la chamba. Cuando el pasaje nos dice, y vosotros, padres, masculinos, varones. Bien decía el pastor Molina hace 2 semanas, ¿cuántas veces nosotros decimos para ir al grupo pequeño, le voy a preguntar a mi esposa? Hermanos, nosotros somos los varones, masculinos, padres, que podamos ser confrontados con nuestro pecado y decir que nosotros debemos dirigir el culto familiar, que nosotros debemos despertarnos primero el domingo para decir, vámonos a la iglesia, no que somos los últimos en meternos al baño. La Biblia nos habla del carácter de nuestro Padre. Dice Hebreos 12:6, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, eso no es crianza respetuosa. Este mundo nos invita a pensar que esos niños son buenos. Nada más requieren que les digamos cómo hacer las cosas. El empujoncito, es más, ni el empujoncito, déjalos. Pero no podemos esperar que esos pequeñines pecadores se alineen solos. Dios nos ha puesto en la vida de esos chiquitos, esos jóvenes y aún de esos señorotes casados para darles consejo del Señor para vivir vidas para alabanza de su gloria. Y sabes, a veces nos cuesta mucho. Nos cuesta que ya tienes la barba aquí bien grandota y que papá diga, pero ¿por qué no le haces así? Y ya no le decimos, ay, es mi vida, pero colgamos y decimos, ay, yo lo voy a hacer como yo quiera. Hermanos, nuestros padres merecen honra, pero nosotros no seremos escuchados si nosotros no trabajamos esa honra desde pequeños. Si nosotros no les guiamos desde pequeños. O sea, ¿cómo esperan que les escuchemos si no lo trabajaron desde pequeños? Hermanos, les recuerdo el texto. Salmo 127, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Una pregunta, ¿qué cree que hace el guerrero con las flechas? Hermanos, las flechas no son lanzas, las flechas no son espadas. El guerrero no agarraba la flecha y le picaba hacia al otro, ¿verdad? No, así no funciona. Las flechas se ponen en el arco, se ajustan y ¿sabe qué se tiene que hacer? Se suelta. Papás, tenga usted en la aljaba una sola flecha o muchas flechas, todas esas las va a tener que soltar. ¿Qué le toca al guerrero? Ajustar el arco, poner la dirección y cuando esté listo, soltar.
Padres, tal vez tu flechita ya se fue. Y será difícil darle dirección cuando ya se fue. Pero estamos en el Señor. Ora por tus hijos. Si hay algunos de ellos que son incrédulos, ora. El Señor es el que transforma los corazones. Él mueve el corazón del rey a donde Él quiere. Pero padres que tenemos a nuestros hijos en casa todavía, que están todavía sobre el arco, algunos ya muy listos para partir. Si tienes que hacer cambio de dirección, hazlo. Hazlo mientras tengas tiempo. No simplemente lo sueltes. Dios te ha dado ese hijo para soltarlo algún día. Suéltalo hacia el Señor. Porque son hijos en el Señor y somos padres en el Señor. Tal vez habrá aquí algunos padres que han batallado con el divorcio. Y tienen la influencia de dos mundos, esos niños. Ruega porque el Señor pueda darles la dirección correcta a esos hijos mientras les instruyes, mientras les das ejemplo. Dales disciplina, dales corrección. Ámalos. Pero queridos hermanos, también tenemos que pensar en esta cruel sociedad. No solo los romanos dejan bebés ahí tirados. Nuestra sociedad necesita de creyentes que se levanten y les muestren el amor del Padre Celestial. Nosotros hemos experimentado la bendición de ver a mis suegros trabajar en una casa hogar. La semana pasada tuvimos aquí al pastor Iván y ver la bendición de una familia que adopta. Queridos hermanos, eso debiera nacer de un corazón que está en el Señor. Levantémonos como puntas de lanza en medio de una sociedad maligna y perversa para que vean a nuestro Padre Celestial. Nosotros nos sometemos unos a otros porque del Señor somos. Y en Él vivimos y nos movemos y somos. Señor Jesucristo, esta mañana nos ponemos en tus manos, sabiendo que tenemos gran necesidad. ¿Cuántas cosas, Señor, estamos haciendo que no te agradan? Que debemos llamarles como son pecado. Señor, perdónanos porque es fácil compararnos con el de al lado. Es fácil decir, mis hijos no están tan mal, o pensar, no soy tan mal hijo. Pero Señor, nosotros queremos verlo a la luz de tu verdad, a la luz de que estamos en el Señor. Y pedimos, Dios, que hagas una obra transformadora en nuestros corazones. Ruego, Señor, por hijos y padres que están esta mañana aquí y que están luchando con la realidad de sus vidas. Y Señor, te ruego que nos des el valor como padres de aceptar nuestros pecados y arrepentirnos. Señor, queremos ver familias esta mañana que puedan darse un abrazo y decir, queremos hacerlo bien. Queremos, Señor, ver a hijos que se levanten y puedan andar sabiamente, llenos del Espíritu, Señor, aun cuando las circunstancias en las que viven no son las mejores. Queremos rogarte por estos hijos que están aquí, que tal vez tienen sus padres lejos. Ayúdanos a honrarlos a ellos, honrándote a ti. Ayúdanos a no ser malagradecidos, Señor, y acordarnos de nuestros hermanos, de nuestros padres. Y pedimos, Señor, que como iglesia nos podamos levantar e involucrarnos en la vida de estas familias que están aquí representadas. Algunas están luchando fuertemente. Algunas de las familias aquí presentes tienen hijos que están perdidos en el pecado.
Pero Señor, estamos en ti, estamos en el Señor y tú puedes transformar esto. Tú no solo puedes transformar esta iglesia, sino esta sociedad a través de la iglesia. Permítenos mostrar tu multiforme sabiduría a este mundo al mostrarles el amor del Padre a gente que está desvalida, que está abandonada, que no tiene la realidad de un padre, que no tiene la realidad de un hijo. Señor, ayúdanos a pensar como debemos, porque somos tuyos y de ti queremos depender. Pedimos esto, Señor, en tu nombre. Amén.